Ya, muy bien, entonces vamos a ver el tema rápidamente de acidosis metabólica y con el DN e hipercalemia, ¿sí? Muy bien, entonces lo primordial, lo primordial que nosotros debemos saber, nosotros debemos siempre empezar con esta clase es ver los valores de la normalidad de estas 5 variables, ¿no? El pH, la presión arterial de CO2, la presión de oxígeno y el bicarbonato, ¿no? Eso sí o sí lo tenemos que aprender en la parte arterial. El venoso no, porque no nos correspondería para el cálculo, ¿no? Entonces el pH, el rango normal es de 7.35 hasta 7.45, la presión de CO2 es de 35.45 y la presión de oxígeno es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Entonces el bicarbonato es de 22 a 26, pero en alguna literatura usted lo va a encontrar 24 más menos 2. Para efectos de los cálculos de los exámenes, del examen o de los casos clínicos, vamos a tomar este valor, desde 22 hasta 25, ¿no? Recuerda tú que en la fisiología de la acidosis metabólica vamos a tener 3 puntos. Uno de lo que es la producción normal de ácidos, que generalmente en el metabolismo normal va a generar ácidos volátiles, que se eliminan por día, que son eliminados por los pulmones, ácidos no volátiles, que son los ácidos fijos, que son producidos más o menos a 70 milimol por día, como por ejemplo el ácido sulfúrico, el fosfórico, entre otros. Los riñones van a mantener el equilibrio mediante ciertas situaciones, mediante reabsorción del bicarbonato filtrado, que más o menos es del 80 al 100% en los túbulos contorneados proximales, mediante la excreción de hidrógenos en forma de amonio y ácido fosfórico, y mediante la generación de nuevo bicarbonato a partir del agua y del CO2, ¿no? Agua y CO2, H2CO3, y luego parte la liberación de un ion o hidrógeno y queda lo que es el bicarbonato, que es el principal buffer. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos que van a producir la acidosis metabólica? Son 3, ¿no? La ganancia de ácidos, la disminución de la eliminación de ácidos y la pérdida de bicarbonato. En la ganancia de ácidos vamos a tener que puede ser endógenos o exógenos. En la disminución de la eliminación generalmente vamos a tener la falla renal, ¿no? Y en la pérdida de bicarbonato también falla renal y procesos gastrointestinales. En la disminución de la eliminación generalmente lo vemos en situaciones crónicas, en enfermedad renal crónica. Miren acá tenemos ejemplos. Aumento de la producción de ácidos tenemos en shock, en diabetes mellitus tipo 1, en ingesta de tóxicos. ¿Qué causa el shock? Causa hipoperfusión, causa glucólisis anaeróbica y aumento del ácido láctico. Y en diabetes tipo 1 hay déficit de insulina, hay lipólisis y cuerpos cetónicos, que es lo que se produce en la diabetes tipo 1, que generalmente van a venir la clínica que traduce una cetoacidosis diabética, ¿no? En ingesta de tóxicos como el metanol, tenemos el ácido fórmico o el etilenglicol, ¿no? El ácido oxálico. Mira, en ingesta de tóxicos es común, ¿no? En la zona altoandina, cuando a veces consumen este alcohol metanol, ¿no? Incluso creo que el año pasado hubo un episodio, no sé si por Ayacucho o Apurímac, en la cual resultaron intoxicados más de 30 pobladores, ¿no? El otro es la disminución de la excreción renal de hidrógenos, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, que disminuye lo que es el filtrado glomerular y por ende se acumulan más iones hidrógenos y se acumulan los desechos tóxicos como la urea y la creatinina, constituyendo una hiperacemia o urea, ¿no? Y otras enfermedades que lo podemos, digamos, que colocar en este grupo es la acidosis tubular renal, que son los defectos en la secreción de iones hidrógenos o reabsorción del bicarbonato. Luego tenemos como tercer punto la pérdida excesiva de bicarbonato, que generalmente lo vamos a ver en la parte digestiva, en lo que son las náuseas, vómitos y las diarreas muy frecuentemente. Entonces, en niñitos vemos eso, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedad diarreica aguda de la población pediátrica, a veces si sacamos un AGA y electrolitos vamos a encontrar este tipo de pérdida de bicarbonato, este tipo de acidosis por pérdida de bicarbonato, ¿no? En la parte renal podemos verlo en el uso de inhibidores de anhidrasa carbónica, como por ejemplo la acetosalamina, que sirve para la glaucoma, ¿no? Luego, la compensación de estos disturbios ácido-básicos comienzan
dentro de la célula. Primero la compensación intracelular, luego la compensación extracelular y luego ya vendría la compensación respiratoria y al último la compensación renal, ¿no? Entonces en la parte respiratoria, como corresponde la primera línea de compensación, la disminución del bicarbonato va a estimular los quimiorreceptores que a su vez estimulan la hiperventilación y por ende disminuye la presión arterial de CO2, ¿no? Entonces es lógico pensar, cuando tengo un pH disminuido, una acidosis, miro el bicarbonato disminuido, acidosis metabólica, entonces voy a hiperventilar y por ende tendría que disminuir la presión arterial de CO2. Pero hay algunas situaciones en las cuales más bien incrementa, constituyendo un segundo disturbio asociado a este primero, ¿no? Que generalmente es la acidosis respiratoria, pero ya lo vamos a ver en el casito clínico. Entonces el ejemplo clásico pues es la respiración de Kurzweil, ¿no? Que es una respiración rápida y profunda que generalmente se da en pacientes con cetocidosis híbrida. Y luego tenemos la compensación renal secundaria que ocurre solo en acidosis crónicas, ¿no? Aumento de la producción de iones de amonio, aumento de la excreción de fosfato ácido, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque hay un mecanismo insuficiente en la parte renal para la compensación. Uno de los factores que nosotros debemos establecer es el anión GAP, ¿no? El anión GAP en alguna literatura también lo van a ustedes leer como hiato aniónico, brecha aniónica, ¿no? No es más que la resta de los cationes de los aniones. Los cationes siendo sodio y potasio y los aniones cloro y bicarbonato. Aunque alguna literatura solamente menciona al sodio dentro de los cationes, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros clasificar la acidosis metabólica en aguda y, en acidosis metabólica con anión GAP incrementado o acidosis metabólica con anión GAP normal, ¿no? Entonces para ello nos sirve este cálculo del anión GAP. Pero hay que también tener en cuenta que hay ciertas condiciones clínicas que van a modificar el anión GAP. Yo puedo tener de repente un anión GAP en 12, pero vamos a imaginar que mi anión GAP sea 12, me sale. Este anión GAP resulta de los cationes menos los aniones. Pero tengo un paciente con la albúmina disminuida, o sea, tengo un paciente con albúmina de 2.4, por ejemplo. Cuando considerando que la albúmina normal es de, ¿cuánto? 3.5 hasta 4.5 o 4, más o menos, 4.4 en buena literatura. Entonces, si yo solamente veo esto de acá, que mi anión GAP es 12, vamos a ponerle 14, y que mi anión GAP 14, ¿qué sería? Una acidosis metabólica con anión GAP normal, ¿cierto? Porque está entre 8 y 16, 12 más menos 4. Pero esta albúmina me hace a mí pensar que tengo un hiato aniónico disminuido y que mi hiato aniónico verdadero tendría que ser más. Solamente reemplazo acá, el hiato aniónico sería 12, 2.5 por 4.4 menos la albúmina plasmática, 2.4 sería 2 por 2.5, 5. Y mira, de 14, que es anión GAP normal, pasaría a valor de 19. Ahí sería más bien ya acidosis metabólica con anión GAP incrementado o elevado. Mira tú, entonces tienes que tener en cuenta en los casitos clínicos que yo te mencione el nivel de albúmina. Si te menciona el nivel de albúmina, tendrías que hacer esta conversión, ¿no? Esta sumatoria mediante la fórmula de Fish, y si no te lo menciono, solamente te quedas con ello. Otras causas de con hiato aniónico disminuido tenemos la presencia de grandes cantidades de proteínas catiónicas, hiperlipidemia, intoxicación con yodo o bromo, ¿no? Hay algunas otras causas de hiato aniónico incrementado sin incremento de aniones. Por ejemplo, tenemos una alcalosis metabólica crónica. ¿Cuáles son las causas, no? Había comenzado la exposición diciéndote que la acidosis metabólica necesita o es un parámetro el anión GAP para diferenciar si es anión GAP elevado o anión GAP normal. Entonces acá tengo yo ejemplos de acidosis metabólica con anión GAP incrementado. ¿En qué situaciones clínicas se da? Por ejemplo, en injuria renal aguda, en enfermedad renal crónica, en cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, acidosis láctica, intoxicación por salicilatos, por intoxicaciones alcohólicas,
¿no? ¿Qué más? Intoxicación por tolueno. Mira, estos que tienen asterisco, ¿qué quiere decir? Que no solamente la forma de presentación es con acidosis metabólica con anión GAP incrementado, también pueden expresarse con acidosis metabólica con anión GAP normal. ¿Qué más? Acá está, ¿no? Acidosis metabólica, anión GAP normal, y acá lo voy a dividir dependiendo los niveles de potasio, cuando son con potasio disminuido o cuando son con potasio normal o incrementado. En la primera parte, con lo que son por normal o incrementado, aquí tenemos a la administración de precursores de ácido clorhídrico, a la administración de aminoácidos catiónicos, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, hipoaldosteronismo hiporalinémico, acidosis tubular renal distal hipercalémica, pseudoaldosteronismo tipo 1 o tipo 2 o síndrome de Gordo, y algunas drogas que me podrían causar que se eleve el potasio, como por ejemplo la espironolactona, las prostaglandinas inhibitorias, el aminoride, el trimmetoprim, la ciclosporina, entre de algunos medicamentos. Por ejemplo, la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio, de ahí que eleva el potasio. La ciclosporina es un fármaco inmunosupresor que se utiliza para algunas glomerulopatías o incluso para lupus, ¿no? La acidosis metabólica con anión GAP normal asociada con disminución más bien del potasio, ¿no? Que es lo más común en realidad, la diarrea, ¿no? Diarrea, también tenemos las fístulas intestinales o pancreáticas, las acidosis tubulares distales o proximales, la ureterosigmoidostomía y ureteroinostomía, cetocitosis diabética, intoxicación por tolueno y acidosis. ¿Cuáles son los? La acidosis metabólica puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? La aguda es menos de 72 horas y la crónica es mayor a ese valor. Generalmente la crónica se ha relacionado con la enfermedad renal crónica, casi coexisten. Cuando la enfermedad renal crónica está por mayor al grado 3B, ya aparece la acidosis metabólica, ¿no? Crónicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de la acidosis metabólica aguda? Mira, tenemos de la predisposición a arritmias cardíacas, ¿no? Arritmias ventriculares, tenemos hipotensión, vasodilatación arterial, resistencia a la acción de las catecolaminas, ¿no? Resistencia a la acción de la insulina. ¿Qué más tenemos? Estimulación de la apoptosis. Lo más frecuente, cambios en el estado mental, estupor, coma, convulsiones. ¿Cuál es lo más peligroso? Predisposición a arritmias ventriculares, ¿no? Que es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque esto puede originar disminución de la contractibilidad miocárdica y parada cardíaca. A su vez, también puede haber estímulo de la producción de interleucina, que son básicamente sustancias proinflamatorias, y alteración de la dotación de oxígeno en la hemoglobina. Mira, todos esos pueden pasar en una acidosis metabólica aguda. ¿Y qué puede pasar en una enfermedad renal crónica? Te he dicho que generalmente tomamos como punto de partida en nefrología la enfermedad renal crónica. Más o menos en el estadio 3 hacia adelante es que empiezan a aparecer, por ejemplo, retardo del crecimiento en los niños, intolerancia a la glucosa, dice aceleración de la progresión de la enfermedad renal. Un paciente crónicamente enfermo, si dejo que la acidosis metabólica no la trato, probablemente lo lleve a la enfermedad renal crónica en un tiempo menor, ¿no? ¿Qué más? Incremento de desgaste muscular, o alguna literatura lo voy a encontrar como sarcopenia en el contexto de una enfermedad renal crónica. Síntesis de la reducción de albúmina, por ejemplo, ¿no? Podría ser incremento de la producción de beta-2 microglobulina, o también exacerbación de la enfermedad mineral ósea en el caso de enfermedad renal crónica. Recuerda tú que en un estadio 3 de la enfermedad puede haber dos causas: uno, disminución de la hemoglobina, anemia, y el otro, aparición de la enfermedad mineral ósea. Si con ello el aumento de la acidosis metabólica incrementa el daño osteomuscular. Muy bien, ¿cómo vamos a evaluar la acidosis metabólica en estos 4 pasos? ¿Cuál es lo que yo voy a tomar en el examen? Solamente podría ser hasta este paso. Esto ya no lo vamos a hacer, pero sí es importante que tú lo conozcas. El primer paso es ver tu pH, obviamente, ¿no?
El segundo paso es realizar tu anion gap y corregirlo si es que hay un valor de hiperminemia. El tercer paso vendría a ser si es que hay un doble trastorno o hay un triple trastorno. De plano les voy diciendo que solamente voy a colocar doble trastorno. Triple trastorno yo no lo voy a colocar y eso lo vamos a ver. Y esta brecha hormonal solamente me es útil cuando son por intoxicaciones, como por ejemplo tolueno, metanol, no salicilatos, entre otros. ¿Ya? Mira tú. Entonces, en el último parámetro, de acá, en el 3, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver si es que mi delta es casi cercano a 1, es una acidosis metabólica con una deuda incremental. Si mi delta es menos de 0.8, acidosis metabólica hiperclorémica. Y si mi delta es más de 2, hay también una algalosis metabólica o acidosis respiratoria, ¿no? Pero eso siempre y cuando tengamos que introducir un triple trastorno, de los cuales no vamos a hacer para efectos del examen, ¿ya? Lo primero que debemos hacer, sí o sí, tu pH, si está menos de 7.35, se llama acidosis. Si está mayor de 7.45, se llama alcalosis. Entonces, ese primer punto está fijo, sí o sí, ya lo sabemos desde siglos anteriores. Y ahora, ¿qué tengo que darme cuenta? Con mi pH. La disminución de mi pH es acidosis, obviamente, y de ahí me tengo que ir a ver cómo está mi bicarbonato. Si la disminución de mi pH coincide con la disminución de mi bicarbonato, estamos frente a una acidosis metabólica. Si la disminución de mi pH coincide con el incremento del PCO2, estamos con la acidosis respiratoria. Y es justo lo que te decía, ¿cierto? Entonces, ¿qué causa? Hiperventilación. Debería reducir la presión arterial de CO2, pero si por el contrario lo incrementa, estaríamos hablando de un segundo disturbio, en este caso de acidosis respiratoria, y ya lo vamos a ver acá. Muy bien, entonces hasta ahí vamos bien. Lo otro es ver si es agudo o si es crónico, y lo otro es ver tu anion gap. Esto lo vamos a volar porque recuerden que es de 8 a 16, ¿ya? Ahí por favor corrigen eso y lo explico. El cuarto paso es ver si es simple o si es mixto, ¿no? Ver si hay un doble trastorno o si solamente hay un trastorno. Y eso lo voy a hacer con mi cálculo o mi fórmula de Winter con la PCO2 esperado. Entonces, la PCO2 esperado es el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2, ¿no? Doctor, un ejemplo. Cuando tú te vas a hacer un agar y electrolitos, te vas, como se llama, al laboratorio con tu análisis de agas y te van a dar el valor del pH, ¿cierto? Del bicarbonato, del sodio, del potasio, del cloro, que es lo que me importa en este momento, ¿cierto? Y del PCO2. ¿Vale? Muy bien. PCO2. Si mi pH está bajo y mi PCO2 está bajo, acidosis metabólica, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Toque acidosis metabólica, ¿sí? De plano. Entonces, yo quiero ver desde la definición que me dice, si hay acidosis metabólica, hay hiperventilación y mi PCO2 tendría que estar disminuido si es que hay una compensación. Vamos con esta. Con fórmula vamos a ver si es que hay una compensación o no la hay. Bueno, imaginemos que mi bicarbonato esté en 12, ¿sí? Lo normal que te dije, de 22 a 26, estamos en 12, por lo tanto si es una acidosis metabólica ya está disminuyendo. Entonces, y mi PCO2 está en 24, vamos a ver 24, ¿sí? 24. ¿Cuánto es la PCO2 normal? Entre 35 y 45. ¿Está disminuyendo? Sí, es lo que me dice la definición de acidosis metabólica, ¿cierto? Entonces, mira, bicarbonato en 12 por 1.5, ¿cuánto sale? 18 más 8, 26, ¿cierto? Entonces, intervalo va siendo 2, tendría que estar entre 24 y 28. Entonces, voy directamente a mi análisis de gases mediales, a lo que me da el laboratorio, y mira, el PCO2 que yo he calculado y que debería tener es entre 24 y 28. Y el PCO2 que me da el laboratorio es 24. Por lo tanto, está compensado. Es un trastorno simple. Entonces, sería la primera parte.
el PCO2 medido es igual que mi PCO2 esperado, por lo tanto es una acidosis metabólica compensada o trastorno sí, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿pero qué pasaría si, por ejemplo, mi PCO2 sería más bien 34? Quiere decir que mi presión arterial de CO2 se incrementó más de lo que me debería salir. Estamos acá. Mi presión de CO2 medido, que es este, es mayor que mi PCO2 esperado, que es este. Ahí yo agrego una acidosis metabólica, perdón, agrego la acidosis respiratoria. Pero ¿qué pasaría por el contrario? Más bien si mi PCO2 está en 18. O sea, mi PCO2 medido es menor que mi PCO2 esperado. Ahí yo le agrego a mi acidosis metabólica una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces este cuadrito hay que entenderlo bien. ¿Ya? Esto es para valorar ya un tercer disturbio. Solamente lo pongo acá para conocimiento de ustedes, más no va a venir ejemplos en el examen, no hay preguntas de ello. Yo tengo que sospechar de un tercer disturbio cuando mi anión GAP es mayor de 20. Entonces, para ello yo calculo mi bicarbonato esperado, que es igual al bicarbonato, 12 que puse, más el anión GAP, ¿cuánto me salió? En el 1, en el anterior, ¿cuánto salió? 36, ¿no? 36 menos 12, ¿cuánto sale acá? 24, ¿no? 12 más 24, 36. ¿Y acá qué me dice? Dos opciones. Cuando es más de 30, a lo que yo ya tengo, o sea, a lo que tengo una acidosis metabólica con acidosis respiratoria, le agrego alcalosis metabólica. ¿Y qué pasaría si me sale menos de 23? A lo que me va a salir, le agrego una acidosis metabólica sin anión GAP, ¿no? Pero debo recordar que no es posible un trastorno metabólico asociado a un doble trastorno respiratorio. O sea, no puede haber acidosis respiratoria más alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. No puede haber esos dos trastornos. ¿Ya? Es incompatible con la vida. Muy bien. A ver acá. Vamos a ver si se entendió o no. Está normal, ¿no? Muy bien. Entonces, paciente dice de 24 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, acude a emergencia por 2 días de vómitos, poliuria, polidipsia y dolor abdominal. Al examen físico presenta una respiración rápida y profunda, que es la respiración de Kussmaul, tiene mucosas orales secas y tiene leve somnolencia. En el laboratorio, al inicio, la glucosa 420, ¿no? Y el sodio 136, el potasio 5.2, el cloro 100, el bicarbonato está en 12 miliequivalentes por litro y a la sometría arterial tiene el pH 7.34, el pH, la presión arterial es 2.26 y el bicarbonato en 12, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver primero? El pH, ¿cierto? ¿Cómo está el pH? Está en acidosis, ¿no? Colocamos acá acidosis. Luego, ¿qué pasaríamos a ver el bicarbonato? Está en 12, por lo tanto, es una acidosis metabólica, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a ver? El anión GAP. Muy bien. ¿Cuánto sería el anión GAP? Sería el sodio, que es 136, menos la sumatoria del cloro con el bicarbonato, que sería 112, sería 24, ¿no? ¿Sí? Sería 24. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué sería esto entonces? Una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Luego, ¿qué sigue? La fórmula de Winter para determinar si mi presión arterial, para determinar si es que está compensado o no, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría? PCO2 esperado es igual al bicarbonato 12 por 1.5 más 8 más menos 2. ¿Cuánto sería acá? 18. 18. ¿Cuánto es acá? 18, ¿no? 18 más 8, 26. O sea, va a estar entre 24 y va a estar entre 28. Voy a ver, mi PCO2 ya está
26. Por lo tanto, esta sería una Compensado. acidosis metabólica, anión GAP incrementado con compensada. ¿Sería factible de hacer otro cálculo? Ya no, porque está compensado, es un trastorno simple. ¿Ya? Muy bien, vamos acá. Dice, varón de 71 años con antecedentes de EPOC, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus tipo 2 y uso reciente de morfina por fracturas costales. Acude por 24 horas de somnolencia, oliguria, disnea progresiva y disminución del nivel de conciencia. Entonces la tensión arterial es de 86 sobre 54, la frecuencia cardíaca, mira, taquicárdico 118, la frecuencia respiratoria en 7, ¿no? Disminuido, la saturación 81%, tiene ventilación marcada, está en escorpor, créditos bivasales y extremidades frías. Tiene mi glucosa en 248, la urea en 146 y la creatinina en 5.1 y el potasio está en 6.3, ¿no? Muy bien, entonces no vamos a tomar este valor, vamos a tomar el de acá, ¿sí? Muy bien. pH 7.05, ¿qué sería? Acidosis. Acidosis. Luego me voy al bicarbonato disminuido, ¿qué sería? Acidosis metabólica. Anión GAP, ¿cómo sería? A ver, calculemos. Anión GAP sería sodio, que sería 140. Si no lo tomen el potasio para efectos de cálculo. 140 menos el cloro más el bicarbonato. ¿Cuánto es el cloro? 98 más 16. 4, 10, 114. ¿Sería cuánto? 26. 140 menos 114, ¿cuánto es? 26, ¿no? 26. 26 es anión GAP normal o incrementado. Incrementado. Entonces sería acidosis metabólica, anión GAP incrementada. Luego que viene el cálculo de la fórmula de Winter. De frente, bicarbonato 16 por 8 más menos 2. ¿Cuánto sale esto? 16 por 8. ¿Cómo sería? 16 por 1.5 más 8. ¿Sí? Más menos 2. 16 por 1.5, ¿cuánto sale? 24. 24 más 8, 32. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la PCO2 tendría que estar entre 30 y 34. Me voy a ver mi PCO2, ¿cuánto está? Mira, 62. Ustedes están. Mi presión arterial de CO2 está por encima de mi valor esperado. Por lo tanto, a esa acidosis metabólica anión GAP incrementada le agrego una acidosis respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Una más. A ver. Dice mujer de 32 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1. Tratada irregularmente con insulina, consulta por 3 días de vómitos persistentes, dolor abdominal y poliuria, ¿no? Refiere además uso abundante de diuréticos para bajar de peso, episodios recientes de somnolencia. Mira la presión arterial, 90 sobre 50, la frecuencia cardíaca 124, la frecuencia respiratoria 34, la saturación de oxígeno 93, como cosas orales secas, respiración de Kussmaul, que es una respiración acidótica, abdomen doloroso difuso, laboratorio, por ejemplo, la glucosa que está a 560, elevada, ¿no? Bastante elevada, casi pareciera ser una cetoacidosis diabética, ¿no? Un debut de cetoacidosis diabética. ¿Qué más? Tenemos el sodio, está en 132, potasio 3.1. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El cloro 82, el bicarbonato 14, la urea 48, la creatinina 1.5, lactato 2.1, cetonas séricas positivas, la gasometría está en 7.41, el PCO2 en 20 y el bicarbonato en 12. Mire el pH. Están de tomar.
Está casi normal, ¿no? Pero yo me quedo con eso. No. ¿Qué tengo que ver? Mi bicarbonato. ¿Cuánto está el bicarbonato? 12. Por lo tanto, sí estaríamos hablando de una acidosis metabólica, ¿no? Muy bien. Entonces, de ahí, ¿qué tengo que hacer? Mi anión GAP. Calcúleme el anión GAP. A ver. Es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. 36. ¿Cuánto sale? 36. 36. Entonces sería una acidosis metabólica con anión GAP incrementado. Acidosis metabólica con anión GAP incrementado. Muy bien. Acidosis metabólica con anión GAP incrementado. Luego de eso, ¿qué sigue? El cálculo de la fórmula de Winter para ver si hay una compensación o si no hay compensación. ¿Cómo sería? Bicarbonato por 1.5, o sea, 12 por 1.5, 18, ¿no? Más 8, 26. ¿Qué quiere decir? Que mi PCO2 tendría que estar entre 22 y 24, perdón, y 28. ¿Cuánto está mi PCO2 ahí? ¿Ah? 20. Por lo tanto está por debajo de mi... No, ¿por qué? ¿Por qué dices acidosis respiratoria? Alcalosis respiratoria. Entonces sería una acidosis metabólica anión GAP incrementado con alcalosis respiratoria. Con alcalosis respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la especificación. El manejo. Básicamente yo tengo que tratar la causa subyacente o la causa que ha originado la acidosis metabólica, ¿no? Pues el manejo de la sepsis, el manejo de la cetoacidosis diabética, entre otros. Y lo voy a hacer con reposición de bicarbonato, pero tiene que ser muy cautelosa porque tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas de corregir la acidosis metabólica? Mejora la hemodinamia, la contractilidad vascular, la contractilidad miocárdica, mejoría de la hiperpotasemia, prevención de la caída abrupta de la osmolalidad cerebral, mejoría del metabolismo celular, ¿no? Mejoría del efecto insulínico, entre las principales ventajas. Pero si yo corrijo muy enérgicamente, puedo llevarle al paciente a una hipopotasemia, una hipocalcemia intracutánea, una prolongación del intervalo QT, una hipoventilación e hipercapnia, ¿no? ¿Qué más? Precipitación de hipofosfatemia, aparición de alcalosis de rebote, acidosis intracelular, progresión de las calcificaciones vasculares y un estado hiperosmolar vendría dentro de los inconvenientes que puede haber. ¿Ya? El siguiente punto de los trastornos hidroelectrolíticos es la hiponatremia, ¿no? La hiponatremia se va a definir como la disminución del sodio por debajo de 135 milimol por litro, pero sin embargo, ya se ha adoptado, no es un trastorno exclusivamente del sodio, sino más bien pareciera ser un trastorno del agua. Porque, por ejemplo, si yo tengo unas deposiciones líquidas, tengo pérdida de volumen, náuseas, vómitos, que estoy perdiendo yo es el soluto, no el solvente, ¿no? Entonces el trastorno vendría a ser del agua. Y sucede lo contrario, ¿no? Si yo tengo una cirrosis hepática y tengo una citis, hay una hiponatremia, pero es por aumento del solvente, del agua. Entonces por eso que se menciona que no solamente se entiende como una déficit de sodio, sino como un trastorno del balance agua-soluto, ¿no? Las consecuencias generalmente que lo vamos a ver son neurológicas, que es lo más frecuente, estupor, coma, convulsiones, ¿no? Y el mayor riesgo sucede de la corrección inmediata de esta hiponatremia cuando es una hiponatremia verdadera, ¿no? Cuando tengo una hiponatremia verdadera, yo corrijo más de 8 o 10 mil equivalentes en el día, en 24 horas, podría originar un síndrome de desmielinización osmótica o pontina, como algunos lo van a encontrar, mielinisis pontina, como lo van a encontrar en su literatura, ¿no? Entonces, mira tú, el sodio sérico no refleja la cantidad total de sodio corporal, sino más bien la relación entre el sodio corporal intercambiable y el agua corporal, ¿no? Pues por ello la mayoría de hiponatremias son trastornos del balance hídrico y no un verdadero déficit de sodio, lo que habíamos estado hablando. Esto ya lo conocemos acá, lo más importante es saber la distribución porcentual del peso, porque nos va a permitir el cálculo de la fórmula de Adrodés para poder yo reponer el potasio, ¿no? Tenemos
el sodio 60%, perdón, el hombre el 60% del peso corporal, la mujer el 50%, el líquido intracelular el 40%, el extracelular 20% y el plasma 4% y el agua artificial 16%. Dentro de la fisiología del agua y del sodio, pues recuerden ustedes que el sodio es el electrolito importante en la determinación de la tonicidad y de la osmolalidad plasmática, ¿no? 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más la urea entre 6. Entonces, mira tú, el riñoncito puede eliminar el agua libre si se cumplen 2 condiciones. Uno, que la antidiurética esté suprimida o que exista la suficiente carga osmolar. Esto va a ir de la mano. Si yo tomo bastante agua, voy a eliminar, voy a tener la capacidad de diluir esta agua, ¿no? Esta orina. ¿Por qué no concentrar? Porque lo que está en exceso, ¿qué es? Es agua, no tiene excesos solutos. A esto hace mención. Una persona incluso puede excretar hasta 12 litros al día. Hay que ver cuando es patológico, nada más. Hay que descartar siempre cuando la poliuresicogena, que es lo más frecuente realmente, o la diabetes insípida, ¿no? Muy bien. No, les tengo que hacer así porque... ¿Cuál es el papel de la vasopresina? Se va a liberar por 2 estímulos. Un estímulo osmótico, es cuando la osmolalidad plasmática se incrementa, y un estímulo no osmótico es mucho más potente, cuando hay hipovolemia, dolor, náuseas, estrés, cirugía, insuficiencia cardíaca, cirrosis, ¿no? La adaptación cerebral, ¿no? Es diferente a un paciente agudo y un paciente crónico. En un paciente agudo va a tener muchos síntomas neurológicos producto de un edema cerebral, y un paciente crónico no, se adapta. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es la cirrosis hepática con la ascitis, ¿no? Esos pacientitos tienen sodio de 120, 125 y no tienen ningún síntoma neurológico, pero en algo, si el paciente no tuviese esa patología en el fondo, con ese valor de sodio de menos de 120 podríamos tener complicaciones neurológicas graves, ¿no? Entonces ahí yo tengo que saber cuándo reponer o no. Solamente repongo aquella hiponatremia hipovolémica nada más, pero vuelvo a repetir, no más de 8 a 10 equivalentes porque podría causar el síndrome de osmótica o continua, se me traba de bien. ¿Cuáles son los mecanismos que van a regular esta agua y los de sodio? Los que regulan el sodio vamos a tener que tener el objetivo de ¿qué? De regular el volumen extracelular, ¿no? ¿Y qué mide? El intravascular eficaz, lo que hay dentro de los vasos. Y para ello tenemos aquellos receptores como son el seno carotídeo, auricular, lateral aferente, que son los que van a detectar los cambios en el volumen circular eficaz. Y van a emitir una respuesta mediante las vías eferentes que van a modificar la excreción renal de sodio a través del filtrado glomerular, del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de péptidos diuréticos o de la acción de la antidiurética. ¿Y cuáles son aquellos mecanismos que van a regular el agua? ¿El objetivo cuál es? Regular la tonicidad del agua corporal total, ¿no? Y que van a medir la osmolalidad plasmática. Los sensores aferentes generalmente van a detectar cambios en la osmolalidad, que son los osmorreceptores hipotalámicos, y van a transmitir su acción eferente a través del estímulo de la sed o de la excreción de agua mediante la antidiurética, dependiendo cuál sea el caso. Para valorar una hiponatremia, yo tengo que ver 2 cosas. Uno, el estado de la osmolalidad del paciente y el estado de volumen extracelular, ¿no? Esos 2 parámetros. Primero, la osmolalidad. ¿Qué es? ¿Hiposmolar o hiperosmolar? O sea, si está elevada la osmolalidad o está disminuida la osmolalidad. Si está elevada, puedo tener causas como por ejemplo hiperglicemia, administración de mannitol, recesión transureteral, pseudohiponatremia, hiperlipidemia, por ejemplo, con hiperproteinemia, entre otros. Y cuando la osmolalidad está disminuida, corresponde a un estado hipoosmolar. Y ahí tengo que ver el volumen extracelular. Por ejemplo, si es hipervolémica, tenemos acá la insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia renal. Si es normovolémica, tenemos al síndrome de secreción inadecuada de antidiurética, hipotiroidismo, insuficiencia
suprarrenal, hipocortisolismo, entre otros. Y si es hipovolémica, o sea, con disminución de volumen circulante, volumen extracelular, tenemos a las pérdidas extrarrenales, como son los vómitos y diarrea, que es lo más frecuente, o pérdidas renales como los diuréticos, la nefropatía pierdesal, la diuresis osmótica, la síndrome cerebral pierdesal, entre otros. Mira, la secreción inadecuada de antidiurética es un trastorno en el que existe una secreción excesiva y no regulada de vasopresina, independientemente de la osmolaridad plasmática o del estado de volumen. ¿No recuerdas tú que la antidiurética actúa en los túbulos colectores promoviendo la reabsorción de agua libre? Por eso es que cuando tú tomas tu alcoholcito se bloquea eso y orinas más, ¿no? Justamente por ello. Entonces, el resultado es un organismo que retiene agua, se diluye el sodio plasmático, hay hiponatremia, aparece la hiponatremia dilucional, que ahí están los criterios que vamos a emplear. Las causas, las tumorales, por ejemplo, las neoplasias de pulmón, las de cerebro son muy comunes, páncreas, duodeno, uretra, leucemia, timoma, linfoma de Hodgkin, entre otros. Las neumopatías, como la neumonía, tuberculosis, micosis, insuficiencia respiratoria aguda, asma, ventilación mecánica, entre otros. Y otro tenemos las neuropatías centrales y periféricas, como la neoplasia encefálica, absceso, traumatismos, accidente cerebrovascular hemorrágico, lupus, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré, entre otros. La sintomatología de la hiponatremia, la clasificación está en síntomas leves, moderados y severos, ¿no? Y acá siempre lo hago yo una analogía con su examen, ¿no? ¿Cómo, doctora? Sí. Síntomas leves de 130 a 135. Síntomas leves ahorita, que falta una semana antes del examen. ¿Qué tienen ahorita? Tienen cefalea, irritabilidad, tienen déficit de atención, alteraciones en la memoria, trastornos de la marcha, incluso algunos ya están deprimidos porque piensan que van a ganar. Los síntomas moderados es un día antes del examen, que son de 120 a 130. ¿Qué vas a tener? Confusión, desorientación, somnolencia por las amanecidas, bradisiquia porque ya no sabes qué hablar, no sabes incoherencia, ¿no? Y al final, náuseas y vómitos, ¿no? Y los síntomas graves es cuando ves tu examen y no sabes nada, ¿no? ¿Qué te da? Estupor, comienzas a convulsionar, coma y depresión respiratoria, ¿no? Mira tú. Muy bien. Estas son algunas soluciones en las cuales te puse en la primera clase. Lo que debes saber, la solución salina tiene 154.000 equivalentes, la solución hipotónica 76.5 y la hipertónica 513. La osmolaridad, ¿cómo se saca? Sumando tanto los mil equivalentes de sodio como los mil equivalentes de cloruro que conforman la solución. Por ejemplo, la osmolaridad de la solución salina, ¿cuánto sería? 308. La osmolaridad del 3% o hipertónica, ¿cuánto sería? 1026, ¿no? 1026. Entonces, si yo tengo un sodio bajo y tengo síntomas neurológicos, yo tengo que corregir, obviamente, ¿no? A razón de 2 o 4 mil equivalentes en 2 horas, ¿no? Pero no debo excederme los 8 mil equivalentes o 10 mil equivalentes en el día, porque podrían ocasionarme mielonisis puntida, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, esta fórmula me va a permitir a mí determinar qué solución voy a emplear y cuánto es lo que voy a corregir. ¿Cómo así? El sodio infundido es el sodio que tú vas a emplear. Y acá tengo para utilizar tres cosas. Puedo utilizar el cloruro de sodio al 0.9%, puedo utilizar el cloruro de sodio al 0.45% y puedo utilizar el cloruro de sodio al 3%. Entonces yo te pregunto, ¿cuál de esas tres soluciones tendrían, todos vienen en un litro, todos tienen un litro, ¿cuál de esas tres soluciones tendrían la mayor cantidad de soluto? ¿La solución salina normal, la hipotónica o la hipertónica? ¿Cuál tendría mayor cantidad de sodio? La hipertónica, ¿no? ¿Cuánto tendría de sodio? 503. Vamos a imaginar que el paciente tenga con 120, que vienen a ser los síntomas neurológicos graves, ¿no? Entonces, el sodio que yo voy a emplear acá, el sodio fundido, es el que empleo en esta solución. Reemplazo
503. Vamos a imaginar el agua corporal total, un varón de 60 kilos, o 60%, ¿cierto? Porque eso es el valor del agua corporal total de un hombre. 00, 36 más 1, 35. A ver, resta. 513 menos 120, ¿cuánto sale? A ver, ¿alguien por ahí? 393. ¿Cuánto? 393. 393. Y esto lo divido entre 37, ¿no? 37. Ahí sale. 37, 2, 23, 0, 10, bajo acá, 7 más o menos, ¿no? 10.7. ¿Pero qué 10.7? Mili equivalentes litros. ¿Qué quiere decir? Que un litro de la solución de cloruro de sodio al 3% me incrementa 10.7. Mucho, ¿verdad? De repente no voy a utilizar un litro, de repente solamente voy a utilizar 800 mililitros en lo que los 24 horas del paciente, para así poder incrementar el sodio y disminuir o evitar los síntomas neurológicos. Y el otro tema es la hipercalemia, ¿no? La hipercalemia tiene una regulación, una regulación renal, que es la principal, que básicamente es la secreción de potasio en el túbulo distal y colector, que va a estar influenciado por la hormona aldosterona y el flujo distal de sodio. La hormonal, por ejemplo, tenemos la insulina, que es la encargada de meter el potasio del extracelular al intracelular. Los beta-2 adrenérgicos, que más favorecen la entrada de potasio a la célula. Y el trastorno ácido-base. La acidosis predispone a la hipercalemia, por ejemplo, ¿no? Saca el potasio de la célula. Y el alcalosis más bien lo regresa. Aquí tenemos un cuento resumen de las diferentes situaciones en las cuales pueden ustedes encontrar. Por ejemplo, la insulina actúa lo que es en la bomba sodio-potasio tetrasa y va a promover la entrada de potasio a la célula, o sea, disminuye el nivel plasmático. Las catecolaminas, por ejemplo, los beta-2 adrenérgicos, de igual forma, ¿no? Meten el potasio hacia la célula. ¿Qué más tenemos? La acidosis aumenta el potasio más bien, la alcalosis disminuye. La osmolalidad plasmática, el aumento de la osmolalidad, estimula más bien la salida de agua y potasio de las células, favoreciendo la hipercalemia. Por ejemplo, ¿en qué caso clínico? Hiperglicemia, situación diabética. En el pacientito que algunos ya lo conocen, ¿no? El de la radiomiolisis con picadura de abeja, preciso y trauma. La radiomiolisis provoca el incremento del potasio a nivel cerebral, ¿no? Y puede, incluso las convulsiones también, ¿no? Por degeneración muscular. Algunos fármacos como beta-agonistas, insulina, digitálicos, succinilcolina, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Lo más común es la pseudo-hiperpotasemia. Nos ha pasado a nosotros que en algún momento de nuestras vidas vamos a ser internos o residentes y nos van a mandar a sacar un AGA. Y vamos a ir frotando muy enérgicamente el tubito de AGA, ¿no? O la jeringa de AGA, y eso puede provocar hemólisis y puede generar hiperpotasemia. O también que el paciente esté operado, que tenga su solución de agregados de estroza más 2 hipersolios y un calio, y yo le saque la muestra del mismo lado, ¿no? También puedo generar eso. O más bien que haya una leucocitosis intensa o una trombocitosis. Lo más frecuente es que haya eso, ¿no? Pero también puede haber aporte excesivo de potasio en caso de una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, ¿no? Una insuficiencia renal crónica, ¿cuáles son los alimentos que son ricos en potasio? Naranja, piña, carambola, plátano, papas fritas, por ejemplo, todos los que son verdes, ¿no? Los alimentos verdes o las hojas verdes pueden tener potasio incrementado, ¿no? Salida del potasio desde el interior de la célula, por ejemplo, el de insulina, destrucción celular, hemólisis, traumatismos, quemaduras, radiomiolisis, retención de potasio, insuficiencia renal, hipoaldosteronismo, entre otros. Básicamente es lo que habíamos hecho en el resumen, ¿no? Fármacos que interfieren en la producción o secreción de aldosterona, ¿quiénes tenemos? Los YECA, los Agadol, los AINES, la ciclosporina, la heparina, entre otros.
Fármacos que inhiben la secreción renal de potasio, diuréticos carbono de potasio, espironolactona, litio, pentamidina, entre otros. Fármacos que alteran la distribución del potasio, betagonista, digoxina, quinina, soluciones hipertónicas, entre otros. Es importante también, si tienes la sospecha de un paciente con hipercalemia, clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Arritmias cardíacas, que generalmente son la bradicardia, ¿no? ¿Qué más? La disminución de la fuerza en las extremidades, ¿no? El ilirio paralítico y las arritmias cardíacas, ¿no? Entonces, mira tú, ante esa situación que el paciente es enfermedad renal crónica, que no orina y tienes esa situación clínica, vas a sacarle tu AGA y electrolitos, pero mientras esperas el resultado de ello, le puedes sacar un electrocardiograma y ahí vas a encontrar algunos signos de hipercalemia, como son las ondas tepicudas, el ensanchamiento del QRS, la prolongación del QTR, ¿no? Ya en estadios, en grados más de 8 microvalentes, ya hay arritmias ventriculares y prácticamente esta distribución que te digo ya no se ve y puedes poner a una parada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es descartar pseudo hiperpotasemia. Lo primerito que tengo que hacer, ¿sí? Muy bien. Y te dejo todo acá el tratamiento. El tratamiento va enfocado así. Vamos a imaginar que yo sea un paciente con enfermedad renal crónica o con injuria renal aguda. El paciente de la rhabdomiolisis, ¿no? Rhabdomiolisis con el bilirrubina de Berna. Yo comienzo a disminuir mi flujo urinario, por lo tanto mi potasio se comienza a elevar. Llevo a la emergencia con el potasio alto y con cambios electrocardiográficos. ¿Qué hago en ese momento? Claro, está indicado la diálisis, pero mientras lleva la diálisis, ¿qué puedo hacer con ese paciente? Puedo darle tratamiento para disminuir esa hipercalemia. Primero, debemos dar gluconato de calcio al 10% para estabilizar la placa miocárdica y evitar las arritmias cardíacas y evitar el infarto, ¿no? Luego, ¿qué tengo que hacer? Dar insulina. Si yo conozco el estado de glucosa del paciente, vamos a imaginar que me saco un nuevo glucotest y tiene 200, yo doy insulina solamente. Pero si desconozco el estado, yo tengo que dar la famosa solución polarizante que se construye a base de insulina y glucosa, ¿no? Acá en Perú, ¿cómo se hace? Destroza 33%, 5 ampollas más insulina R, 6 unidades. ¿Por qué es así, doctor? ¿Cuántos gramos cataboliza una unidad de insulina R? 6 unidades, ¿no? 6 gramos de glucosa. Una destroza al 33% de 20 mililitros, que es lo que viene, la ampollita, contiene 6.6 gramos de glucosa. Por 5 ampollas que te digo, vienen 33 punto y tantos gramos de glucosa. Dicho esto, ¿cuántas unidades de insulina necesitaría para catabolizar esas 33 gramos de glucosa? Divides, ¿no? 33 entre 6 o entre 5, 6 unidades más el litro, ¿no? Entonces, por eso es que cuando nosotros indicamos la solución polarizante, es destroza 33%, 5 ampollas, más insulina R, 6 unidades, ¿no? ¿Por qué doy eso, doctor? Porque no conozco el estado de glucosa del paciente. Si yo doy solo insulina, podría llevarlo a la hipoglicemia y tendría otro problema ahí, ¿ya? ¿Qué más utilizo? La furosemida, los diuréticos de asa. ¿Qué más utilizo? Corregir la acidosis metabólica mediante el bicarbonato de sodio. ¿Qué más utilizo? Hay algunos medicamentos como enema, por ejemplo, también puedo ser estimulando la diarrea, también podría ser. Y si con todo eso ya no mejoró, sí tendríamos que valorar la diálisis de urgencia, ¿no? Doctor, Sí. hoy la doctora nos eran 15 ampollas, 5 ampollas. ¿De qué? ¿En la solución polarizante? Sí, ¿En la solución polarizante? 10 ampollas. Primero nos dijo 5 en polvo y 10 ampollas en exceso. ¿De qué estás hablando? ¿De la acidosis metabólica? No. Lo repito. ¿De cuál todo? ¿De corregir la acidosis metabólica? ¿Ah? De la insulina. Mira, la insulina, acá por ejemplo en mira, utilizan 500 mililitros de destroza al 10%.
O sea, lo ideal es que tú tengas que tener la relación de dextrosa sobre insulina de 5 a 1. Eso es lo real. Pero yo te pregunto, si yo tengo un paciente que no orina, que está subhidratado, ¿te convendría dar más volumen? No, ¿verdad? Claro, mira acá, 500 mililitros de dextrosa al 10%. ¿Qué significa dextrosa al 10%? Significa que hay 10 gramos de glucosa en 100, ¿verdad? Este viene 500 mililitros. ¿Cuántos habrá en 500? X. ¿Cuántos hay? ¿Ah? 50, ¿verdad? 50 gramos. Ya te había dicho yo que una unidad de insulina R, ¿cuántos cataboliza? De 5 gramos de dextrosa. Entonces, ¿cuánto necesitarías ahí? Ahí están las 10 unidades. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora hagamos el ejemplo con dextrosa al 33%. ¿Por qué doy eso? Porque la dextrosa al 33%, cada ampollita viene de 20 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que en 5 ampollas solamente voy a tener 100. Entonces, 100 mililitros. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Dar 500 mililitros para sobrehidratarlo más, o de repente confusionarlo, o dar solamente 100 mililitros? ¿Qué te conviene? Dar 100 nada más. ¿Cómo logro eso? Con 5 ampollas, porque cada ampolla viene de 20 mililitros. ¿Sí? Le doy 5 ampollas. Este 33%, ¿qué significa? Que hay 33 gramos en 100, pero solamente esta ampolla viene de 20 mililitros, X es igual a 6.6 gramos. Por 5, 33 gramos. ¿Cuánto yo necesito para que la relación sea 5 a 1? Acá abajo. Este es 33. Ya pone 30. ¿Cuánto necesito para que la relación sea 5 a 1? Entre 6. Por eso es que te digo, dextrosa 33%, 5 ampollas más insulina R 6 unidades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y cuando hay una hipercalemia crónica, yo podría agregar los inhibidores de los SGLT2 que me van a permitir incrementar la protección renal y también evitar el riesgo de hiperpotasemia. También el silicato de circonio, también el partirón, que son más que todo actúan a nivel gastrointestinal. Y este es el ejemplo del caso clínico, ahí que lo tengan ustedes, vayan practicándolo para la siguiente sesión. Disculpen chicos, estoy por guardia con la bolsita abajo y como dijo Max, terminamos por 8.